Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta 44ª conferencia magistral con un tema súper importante, navegando con criterio por las aguas de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia que puede crear contenido nuevo a partir de datos existentes. Puede producir texto, imágenes, música, videos y muchos otros contenidos que pueden parecer creados por humanos. Pues las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa es muy amplia. Incluye la creación de contenido para marketing, diseño gráfico, desarrollo de videojuegos, educación, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también plantea desafíos éticos y de propiedad intelectual, ya que el contenido generado puede ser difícil de distinguir del creado por humanos y puede implicar el uso no autorizado de datos originales. Es muy importante este tipo de conferencias, por eso el término navegando con criterio. En esta oportunidad tenemos ponentes el ingeniero Yuro Gadea, a panelistas, a la doctora Cecilia Kang y al ingeniero Javier González. Entonces, nuevamente darle la bienvenida y a continuación presentaremos el video institucional de ProUni. Adelante, hermano. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havilch durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad, con el apoyo de Inversiones Benavides, y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú.
Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, muchas gracias. A continuación, tenemos la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muy buenas tardes con todos, agradeciéndoles por su presencia. Seguimos pues con estas charlas tan importantes para unir al patronato de la UNI con la Universidad Nacional de Ingeniería, contribuyendo así a tocar temas que son de mucha actualidad, navegando con criterio por las aguas de la inteligencia artificial generativa. Es un tema que nos trae pues a la era digital, y qué mejor expositor que el ingeniero Yuro Gadea, quien es CEO de Protexo y que es un hombre formado en la Universidad Nacional de Ingeniería con certificaciones en una serie de universidades de primer orden, y que estoy seguro que nos va a contribuir a entender toda esta nueva era de la inteligencia artificial, y acompañado, por supuesto, de dos excelentes profesionales como Cecilia Can y Javier González, quienes también nos están apoyando. La verdad es que estamos pues en una sesión que son 44 sesiones ininterrumpidas, contribuyendo así a mantener el contacto. Las universidades tienen que considerar que sus egresados, el mundo de la industria contribuye mucho al conocimiento, y por lo tanto nosotros nos sentimos pues muy satisfechos de haber logrado durante tanto tiempo estas charlas que las continuaremos. Agradecerle, por supuesto, al ingeniero Gadea por esta charla, y estamos muy atentos a lo que nos va a comentar. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Muchas Bueno, muchas gracias, gracias. Roque. Muchas gracias. Permítame resumir el perfil del ingeniero Yuro Gadea. Es ingeniero de sistema de la Universidad Nacional de Ingeniería con certificaciones en blockchain y activos digitales por Wharton University y en Strategy Innovation and Digital Transformation por Florida International University. Como ya se comentó, es fundador y CEO de Protexo, empresa de transformación digital y servicios de tecnología informática, y cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos TIC de alto impacto en sectores como banca, fintech, microfinanza, pesca, gobierno, telecomunicaciones, salud, educación, minería y retail. Ha trabajado con más de 300 empresas líderes en Perú, Latinoamérica y Estados Unidos, y es fundador también del startup Amigo Farma. Además, ha sido Program Manager en el Banco de Crédito del Perú y miembro de Vistage por más de 4 años. Adelante, Yu. Un placer, un placer. Primero, un honor compartir panel con tan reconocidas personalidades y un placer poder compartir este tema tan importante con toda la comunidad del patronato en torno a este propósito que tiene el patronato de unir a la universidad con la comunidad en general y con la empresa. Entonces, voy sin más, voy a compartir mi pantalla y sobre eso les voy comentando. A ver. ¿Me confirman si se logra ver? Sí, perfecto. Excelente. Bien. Sí, a ver, los que están ahí en el chat también logran ver, porque escuché que por ahí leí que no podían ver el video. ¿Sí? A ver si me confirma. ¿Todo ok? Excelente, excelente. Me gusta empatizar con todo el público. Bien, equipo. Mucho se ha hablado acerca de inteligencia artificial, ¿correcto? De hecho, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, ¿correcto?
Lo que era, digamos, menos aplicable era los casos prácticos, porque ni el hardware estaba preparado, ni teníamos la suficiente data como para ser tan precisos como ahora lo somos, ¿correcto? Esto ha ido evolucionando mucho y hoy ya hablamos de que tenemos de inteligencia artificial, entre otras inteligencias, la generativa a la mano. Entonces ahora la pregunta ya no es qué es la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases de la inteligencia artificial? Todo eso se lo pueden preguntar a la misma inteligencia artificial generativa, lo pueden googlear, ¿cierto? Si no, ahora es, ya, ahora sí ya funciona, ¿cierto? Ahora sí ya es más aplicable, ahora sí ya lo tengo aquí. ¿Y ahora qué hago, cierto? Entonces, eh, nosotros en Protexo comenzamos a recibir un montón de preguntas. Oye, necesito hacer algo con inteligencia artificial generativa por varias razones, ¿cierto? O porque me voy a quedar competitivamente, ¿cierto? O porque quiero seguir siendo líder y no quiero que venga otro y que tenga ventaja competitiva con esto, ¿cierto? O porque me siento amenazado, podría desaparecer si no uso esto, ¿cierto? Miles de razones, ¿no? Amenazas, temores, oportunidades, ¿cierto? Y todos se preguntan entonces, ¿por dónde empiezo? Entonces se sienten como en medio del mar, ¿correcto? En una balsa o en una barca, de cuales fuera su posición, y dicen, ¿cómo navego en estas aguas de la inteligencia artificial generativa? Es algo que se preguntaban muchos, ¿correcto? Entonces ya no quiero saber qué cosa es, sí, porque eso ya lo sé, o porque lo puedo averiguar, sino por dónde empiezo y cómo hago para aumentar mi probabilidad de éxito, ¿correcto? Porque si ven las estadísticas, más del 70% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan, ¿correcto? Pero en general los proyectos de TI también tienen una tasa alta de fracaso, así como los proyectos de ingeniería civil, ¿cierto? Demoran las obras, se demoran más tiempo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo aumento la probabilidad de éxito y genero un retorno sobre mi inversión y hago que esto valga la pena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo navego con criterio las aguas de la inteligencia artificial generativa? ¿No? Entonces, esta presentación no va a ir de, bueno, acá yo estoy navegando en las aguas de la inteligencia artificial generativa, pero ya me presentó ahí bien César, así que me voy a saltar esta lámina. Ah. Entonces, ¿qué cosa vamos a navegar hoy? ¿Sí? ¿Con qué criterios navegar las aguas de la inteligencia artificial generativa? O sea, ¿por dónde voy? ¿Cierto? ¿Cuál es mi brújula? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? ¿Correcto? ¿Con qué caso de uso? ¿Me mando a hacer un supermodelo? ¿Comienzo a competir con ChatGPT, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en hacer su modelo? ¿O lo uso, cierto? Hacer o comprar son preguntas que se hacen muchos de los clientes, muchas de las personas, ¿correcto? Hago mi startup desde cero, yo también puedo hacer lo mismo, pero yo mismo soy, ¿cierto? O utilizo las piezas de Lego que ya existen y armo algo más aplicativo. ¿Cuáles son los criterios que uso? ¿Por dónde empiezo? También, ¿dónde hay más probabilidad de casos de uso? ¿Correcto? Lo comienzo a usar en recursos humanos, lo comienzo a usar en la parte legal, ¿cierto? Lo comienzo a usar en la parte de producción. ¿Dónde lo uso? ¿En qué área de la empresa? ¿Cierto? ¿En qué área de la institución? ¿Sí? ¿En los trámites documentarios? ¿En qué? ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de encontrar esos criterios y que cómo nosotros nos llevamos este top 3 de iniciativas, ¿sí? A mí me gusta ser muy pragmático en esto. Muchos de los clientes son CTOs de sus empresas o son líderes de práctica de sus empresas o son líderes usuarios, ¿correcto? Y dicen, ¿qué proyecto debería presentar que genere valor y que aproveche estas palancas que tengo a disposición, ¿cierto? ¿Qué proyectos debería presentar? ¿Qué le presento a mi directorio, ¿cierto? Eh, ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Sí? De eso se trata el punto 2. ¿Sí? Eh, ¿Cómo llego a un alcance? Me voy de frente al alcance y armo un RFP o en el estado armo un super TDR. ¿Cómo armo ese TDR? ¿Qué debería decir un TDR de un proyecto de inteligencia artificial generativa? ¿Cómo planteo ese alcance? ¿Qué tengo que pensar antes de plantear un alcance? Simplemente es comprar por comprar el juguete de moda nuevo, ¿cierto? El fancy toy o el proyecto sexy, ¿cierto? ¿O de qué se trata? ¿Cómo planteo un alcance? ¿Sí? Antes de irme al qué, ¿cómo me planteo el por qué y el cómo? ¿Cierto? Y cómo finalmente maximizo la probabilidad de éxito de mi proyecto. Luego también algunos nos dicen, oye, está bien, yo puedo ver todo antes, mi problemática, por dónde voy, la brújula, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿qué casos de uso hay? O sea, también necesito saber de qué se trata, ¿no? Porque es la clásica, ¿no? Lo que decía Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs decía,
si todavía no hay la necesidad del mercado del iPhone, tú dáselo nomás que así vas a crear la necesidad. Tocaron el iPhone y dijeron, uy, no puedo vivir sin esto, ¿cierto? No sabía que necesitaba esto, ¿cierto? Entonces vale tocar un poco, ¿no? Y muchos de nosotros en estos últimos meses hemos estado experimentando, tocando un poco de las herramientas, ¿cierto? Utilizando los modelos de ChatGPT, de Claude 3, ¿correcto? Cuales fuera tipos de modelos, generando imágenes, generando videos, generando contenido creativo, ¿cierto? Entonces hemos ido explorando también qué casos de uso hay. Y finalmente, qué palancas puedo usar para de una vez hacerlo, ¿cierto? Entonces también vamos a hablar de cómo utilizar la nube, en este caso AWS, como palanca para generar valor temprano, ¿cierto? Con un enfoque más aplicativo. Ya no necesito estar reinventando la rueda en muchos casos, sino utilizar un set de piezas de Lego para construir una obra de ingeniería que se oriente a mi caso de uso y que maximice mi probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, queremos que salgas de esta sesión, sobre todo enfocado, ¿sí? Sabiendo el criterio con el cual tú vas a plantear una iniciativa, la justificación de tu necesidad. No puede ser la justificación de tu necesidad el que quieras tu nueva figurita de AI, ¿cierto? Yo hablo con muchos CTOs en el 2019-2020, que era el boom del blockchain, me decía que este año algo de blockchain tengo que plantear, ¿cierto? Ok, pero ¿por qué? Porque es que algo de blockchain tengo que plantear. Ahora alguno por ahí me ha dicho, ¿sí? Creo que ya está madurando un poco porque son menos voces las que escucho, pero también me han dicho algo de inteligencia artificial, me ha dicho el directorio que tengo que presentar, ¿cierto? Entonces, es increíble, ¿cierto? Entonces, agarran y dicen, ya pues, entonces un chatbot, ¿cierto? Ya, comencemos a mirar chatbots, ¿cierto? Por todo lado chatbot. ¿A qué aplico el chatbot? ¿No? Entonces necesitan una brújula para poder sustentar, porque después van al directorio y al final de lo que se trata es de generar una ventaja competitiva. Eso es lo que tú tienes que demostrar. Y eso no necesariamente lo haces solo con inteligencia artificial generativa. Puedes plantear una solución completa que implique inteligencia artificial generativa, que implique en otras cosas, pero que te orientes a un problema real de la empresa, de la organización, y que demuestres qué es lo que logras. Logras ahorrar, logras vender más, ¿cierto? Logras minimizar riesgos, ¿correcto? Logras mejorar la experiencia. ¿A qué te orientas? Eso finalmente es lo que le importa al negocio, lo que le importa a la organización. Cómo contribuyes de la mejor manera a los objetivos estratégicos, cómo contribuyes de la mejor manera a la visión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevas ese mensaje? Que es un mensaje diferente. Y he visto proyectos que se presentan y comienzan a hablar de cuáles son los modelos, qué cosa es Machine Learning, y los ejecutivos, la verdad que, o sea, difícilmente van a poder tomar una decisión con esa información, ¿cierto? Hay que llevar la información que ayude a una adecuada toma de decisiones, ¿correcto? Entonces, este enfoque sirve para eso. Entonces, queremos que te lleves un enfoque y que te lleves directamente tu top 3 de iniciativas que vas a plantear. Entonces, eso es lo que vamos a recorrer hoy, ¿ok? Entonces, antes vamos a ver algunos mitos de estas aguas, ¿cierto? Porque también está, debería hacerlo, no debería hacerlo, es para mí, yo ya debo entrar, no debo entrar, ¿cierto? Yo soy una empresa pequeña, soy una empresa grande, ¿cierto? Yo soy del Estado, ¿cierto? Podría hacerlo. La inteligencia artificial no está lista, ¿sí? Ahora, bien, ¿esto es una oportunidad o es una amenaza? ¿Sí? ¿Me va a reemplazar la inteligencia artificial? La clásica pregunta, ¿sí? Oye, me voy a meter en camisa de 11 varas con un proyecto muy largo, ¿sí? Me voy a complicar la vida. ¿Mm? Voy a tener que entrenar a todo el mundo, la curva de aprendizaje será corta. ¿Ustedes qué dicen? Estos de acá a la derecha son los Mythbusters generados por inteligencia artificial generativa, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Los cazadores de mitos, ¿cierto? Entonces, si quieren, van comentando ahí en el chat, pero yo voy a ir preguntando, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen, ah? A ver, si soy una empresa pequeña, no puedo usar IA generativa. ¿Verdad o mito? ¿Ah? ¿Quiénes van anotando, ah? A ver, ¿qué opinan? ¿Ah? Por acá voy a poner. Mito, excelente. Mito, Ricardo también dice mito. Ah, mire, eso es falso. Ahí está, mito. Excelente, excelente. Me encanta que participen. Buenísimo. Eso es cierto. Las empresas pequeñas sí pueden usar la inteligencia artificial generativa. Y más bien, aquí viene el escenario de oportunidad. Porque las empresas grandes, que se mueven más lento, que les dicen dinosaurios, digámoslo así,
se ven amenazados por empresas más pequeñas, que son como pececitos que se mueven más rápido, ¿cierto? Soy pequeño, pero soy más ágil. Soy más grande, pero soy más lento. Entonces, es la oportunidad para que una empresa que recién nace, estas empresas que son relativamente nuevas, sean ya no como dicen, soy nativo digital, ¿no? Sean nativas de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Es lo que está pasando, por ejemplo, con e-commerce. Están apareciendo plataformas de e-commerce basadas en IA, ¿cierto? Y es como que se está reinventando todo, pero ahora con IA, ¿cierto? Esto es un patrón de innovación, no solamente con la inteligencia artificial generativa. Se vio hace mucho tiempo con la revolución industrial, cuando las industrias funcionaban en un lugar que estaba al lado de la energía mecánica, ¿cierto? Y no podían moverse de ahí porque ahí estaba la energía mecánica, ahí estaban, ¿no? Los molinetes, ¿cierto? Estaba la caída de agua para que gire todo, ¿cierto? Y no te podías mover de ahí. Pero luego vino la energía eléctrica y supuso, ¿sí? O la combustión y supuso una independencia de la locación, ¿correcto? Y fue una transformación, no digital, ¿no? No sé si es la transformación eléctrica, pero fue una revolución industrial, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, aparecieron nuevos competidores ahí, y de la misma forma aquí una empresa pequeña puede convertirse en un nuevo jugador del mercado, siendo pequeño, sin ser un unicornio. Olvídense de que ahora voy a ser el unicornio, porque yo creo que eso es uno de los principales limitantes que tiene innovación, es creer que todos pueden ser unicornios, ¿correcto? Que si en el camino eres unicornio, fantástico, ¿correcto? ¿Sí? Pero podría ser una empresa que tenga una ventaja competitiva en el mercado, una propuesta de valor innovador, una propuesta de valor océano azul, ¿cierto? Con inteligencia artificial, ¿sí? Y utilizando palancas de inteligencia artificial de la nube, por ejemplo. Y de la noche a la mañana puedes tener soluciones de inteligencia artificial potentes y crear una empresa, y una empresa pequeña que pueda competir con otras, ¿correcto? Entonces, si eres una empresa pequeña, ¿cierto? No puedo usarla. Vamos a ver acá, ¿cierto? Eso es falso, como dicen todos, ¿no? Es mito, ¿sí? Sí puedes usarla, y es más, agrego, tienes mayor facilidad para usarla de las empresas grandes, ¿correcto? Porque eres más flexible, porque eres más ágil, porque tu estructura de costos es más corta, ¿cierto? Porque tu estructura de toma de decisiones es menos compleja, entonces puedes usarla, ¿sí? Además, debes usarla, ¿sí? Segundo, la inteligencia artificial no está lo suficientemente fina. Ah, esta es más discutible, ¿ah? A ver qué dicen. ¿Qué dicen en el chat? A ver. Ah, la inteligencia artificial no está lo suficientemente fina, ¿verdad? ¿O mito? ¿Mm? Ajá, depende. Ese es consultor, ¿ah? Respuesta de consultores depende. Ah, ahí está. Ah, ahora vamos a ver. No está lo suficientemente fina. La pregunta es, ¿qué cosa es suficientemente fina? ¿Cierto? No he dicho 100% fina. El- de hecho, la inteligencia artificial ha nacido para resolver problemas que no logran el nivel de precisión de un problema de optimización o de un problema de matemáticas duras, ¿correcto? Donde la respuesta es sí o no, ¿correcto? Más bien nació para poder tener un abordaje a problemáticas complejas que no pueden resolverse por las matemáticas simples, ¿cierto? Y requieren un enfoque de aproximación, ¿sí? Entonces, en realidad, a ver, mm, eso es falso, ¿cierto? Es mito. Si es lo suficientemente fina, dependiendo del caso. Así que ahí le doy la razón al que dijo depende también y el que dijo parcialmente también, ¿correcto? Claro, porque depende de tu caso de uso. Si yo necesito, por ejemplo, un nivel de accuracy del 90%, o sea, imagínense, nosotros hemos hecho en Protexo, por ejemplo, estudios con documentos, de lecturas de documentos con visión computacional, y llegamos a una accuracy del 95%. Y dijeron, oye, pero entonces no llega al 100%. Y le digo, oye, acabas de aumentar tu eficiencia en 95%. El 5% lo trabajarás manual, ¿cierto? Pero ya ganaste el 95%, ¿cierto? Claro, ¿no? De 100% manual a ser 5% manual, imagínese todo lo que ganaste. Entonces es una cuestión de enfoque, ¿sí? Entonces,
Lo interesante es que tú puedes saber qué tan suficientemente fina es, cuál es el nivel de accuracy requerido, ¿sí? O precisión, perdonen los anglicismos, ¿cierto? O de precisión que necesitas dependiendo del caso de uso. Hay casos de uso que requieren 50%, casos de uso que requieren 70, 80, 90. Entonces ya tiene un nivel de confianza la inteligencia artificial, ¿correcto? Que lo hace aplicable y feasible, factible, ¿cierto? Ujú. Vamos a la siguiente. Es la oportunidad para competir con empresas más grandes que la mía. ¿Ah? Esta se parece un poco a la primera, ¿cierto? ¿Creen que llegó su oportunidad o no? Mejor que primero ellas, no, primero que la usen y yo voy al final, ¿correcto? ¿Cierto? Porque todavía no, yo soy chiquito todavía, entonces, ¿cierto? No lo voy a utilizar como ventaja competitiva. ¿Qué dicen? Ah, a ver acá. Ah, espérate por acá. No, este es. Este es. No, no necesariamente. No necesariamente me gusta esa respuesta. Sí, es la oportunidad para competir con empresas más grandes que la mía, ¿correcto? Sí, así es. Ujú. Sí, sí, es una oportunidad. Sí. Ujú, ujú. Depende de ti que te reemplace, es una oportunidad. Ah, ujú. Depende del nicho de negocio. Sí, dice Carlos, Juan Carlos Pacheco dice, se puede utilizar para competir. Es una oportunidad. Excelente, la mayoría cree que es una oportunidad, ¿cierto? Sí. Entonces, las oportunidades, ¿para qué están? Para aprovecharlas, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Sí, es una oportunidad para competir con empresas más grandes, ¿correcto? Ahora, quiero tomar un poco el comentario de algunos. Nos decían, depende del nicho, y es verdad, depende de en qué quieres competir. Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva y hablamos de cuáles hablamos de tus fortalezas y las oportunidades, ¿cierto? Y cómo a partir de tus fortalezas tú puedes explotar tus oportunidades. Creo que ahí, en ese cruce, ¿cierto? El clásico cruce del FODA, ¿cierto? Pueden aparecer, ¿sí? La forma de explotar esas oportunidades, ¿no? Entonces, sí, en general, es una oportunidad para competir con empresas más grandes, la tuya, ¿no? Porque a veces, a ver, yo les voy a decir, ¿no? A veces tienen empresas grandes, internacionales, ¿correcto? En el mundo tecnológico, ¿ya? Sí, estoy hablando un poco también de mi experiencia propia, ¿cierto? Cuando aparecen nuevas tecnologías, y aparecen las oportunidades de proyectos, yo digo, qué bien. ¿Saben por qué? Porque cuando dicen, ¿cuánta experiencia tiene esta empresa haciendo proyectos de blockchain? Bueno, es una tecnología que acaba de salir, ¿cierto? En el 2019, por ejemplo, ¿correcto? Entonces yo tengo la misma experiencia que esa empresa otra grande, por más que sea mediano o pequeño, ¿correcto? Porque acaba de salir. Es más, podría tener más experiencia, ¿cierto? O podría ser un jugador de nicho más interesante, igual con inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Entonces, es una oportunidad, ¿correcto? Ujú. Eso es solamente un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en los cuales puedes decir que es una oportunidad. Entonces, vean la oportunidad, cada caso es diferente, ¿sí? Vean la oportunidad y la cosa es estar preparados para explotar esa oportunidad, ¿no? Dicen que la suerte es preparación o más oportunidad, pues la oportunidad está, ¿no? La preparación, agréguenla y estará el éxito, ¿sí? Uy, soplé acá, spoiler, la IA me va a reemplazar, pero ya eso era fácil, no te va a reemplazar, ¿cierto? ¿No? Entonces, no es que te va a reemplazar, es que la cosa es que todo tendemos a personalizar, ¿no? Oye, me va a reemplazar. Va a reemplazar funciones, ¿correcto? Reemplazará algunas funciones, ¿sí? Ahora es tu única función, ¿cierto? Tú vives solo de esa función, eres súper especialista en esa función. Sí, bueno, quizás sí, ¿no? Si en aquel tiempo eras el ascensorista, sí, pues el ascensor con los botones te reemplazó, ¿no? Totalmente, porque era lo único que hacías, ¿cierto? Pero reemplaza funciones en general, no personas. Es más, potencia personas, ¿sí? Acá yo a veces pongo el dibujito para los que son fanáticos de Marvel, ¿no? Del Doctor Strange que aparece con un montón de manos, ¿cierto? Entonces, multiplica, ¿cierto? Entonces dice, oye, tienes que ser un pulpo para hacer esto. Ya, pues con inteligencia artificial puede ser un pulpo, ¿sí? Nace el tercer brazo, el cuarto, ¿cierto? Entonces, más bien te va a potenciar. La IA no me va a reemplazar, me va a potenciar, ¿correcto?
¿sí? Ujú. Ahora, ciertas funciones van a ser reemplazadas, ¿cierto? Los proyectos, ahí está, nuevamente spoiler, ya, pero digo igual, para los que no vieron, los proyectos son muy largos, esta es una pregunta bien bacán, ¿ya? Los proyectos de inteligencia artificial son muy largos, históricamente han sido muy largos, ¿ah? Uno de los proyectos emblemáticos, ¿se acuerdan? De aduanas, el de los semáforos, rojo, ¿cierto? Canal rojo, canal verde, naranja, ¿cierto? Esos son redes neuronales, lógica difusa, ¿sí? Años se han demorado en hacer eso. Y es un éxito, en Perú se hizo, tecnología peruana, ¿sí? Varios de la uni estuvieron ahí, ¿sí? Es más, hay varias tesis de la uni sobre eso, ¿sí? Cuando yo entré a la uni, todos hablaban de redes neuronales y lógica difusa. Imagínense, ¿ah? ¿Sí? Querían todos hacer este modelo de acá, el ChatGPT, etcétera, ¿cierto? Y decían, ¿dónde encuentro más potencia de cómputo? ¿Sí? Claro, los otros ya tenían 10.000 millones de dólares de nube, ¿no? Para hacer potencia de cómputo y sacar estos modelos tipo ChatGPT, ¿no? Pero ya lo hacíamos, ¿sí? Pero eran proyectos muy largos. Hacías tus propios modelos, ¿correcto? Tú mismo los entrenabas con la poca data que tenías. Oye, ¿dónde encuentro datasets? No había internet. ¿De dónde saco un dataset para entrenar a mi red neuronal o para entrenar a mi modelo? ¿Cierto? Era un proyecto largo, ¿sí? Los proyectos son muy largos ahora, ¿verdad o mito? ¿Qué dice el chat? O algo agregue. ¿Ah? Ahí está. Mito, no son muy largos, ¿cierto? Excelente. Miren, yo he visto las estadísticas. Yo vengo de trabajar en el corporativo. Y por ahí 2014, 2015, era normal que alguien plantee un proyecto de 1 año, 2 años, 3 años. ¿Ustedes creen que ahora un proyecto de 3 años sea aceptado de TI? ¿Mm? ¿Creen eso? No, no. Al toque te dicen, no, quiero tenerlo en 3 meses. Imagínate, si tú dices, ¿qué? O sea, 3 meses, ¿cierto? Sí, ahora somos ágiles, de valor temprano, primer release, MVP, MVP, ¿cierto? Sí. Entonces, pero es cierto, los proyectos son muy largos. No, falso. Los proyectos de inteligencia artificial no son muy largos. ¿Sí? No tienen por qué serlo, ¿correcto? Claro que si quieres hacer un chat GPT, seguro que sí, ¿no? Sí. Pero el 80%, hablando en Pareto, ¿sí? Van a ser cortos. De hecho, el Pareto es que genera el máximo nivel de beneficio. Van a ser proyectos cortísimos. Nosotros hemos hecho en Protexo proyectos de 3 semanas, de 2 meses, de 3 meses. De hecho, los de inteligencia artificial generativa, increíblemente, son de los más cortos. ¿Correcto? Porque normalmente son aplicativos, porque normalmente reutilizas modelos que ya existen para casos de uso que ya después vamos a ver cómo seleccionarlos, ¿correcto? Y en la última, la curva de aprendizaje es corta. ¿Qué dicen? A ver el chat. También activos en el chat, ¿ah? Me gusta. Ajá. Ajá. Acá parece que hay opiniones divididas. Sí, sí, no. Ah, mira, interesante, ¿ah? Hay opiniones divididas, aunque sí está ganando a boca de urna. A boca de urna. Cecilia dice, no está seguro que sea corta. Ajá, sí. Ahí está, estaba esperando el depende. Claro, consultor Eduardo, depende del enfoque. Ajá. Ajá. Está bueno, depende para qué lo uses, ¿cierto? Sí, en general, pero también siempre yo pienso en Pareto. Sí, estoy enamorado de Pareto, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los casos, la curva de aprendizaje va a ser corta, ¿sí? Para la mayoría de los casos, la curva de aprendizaje es corta, porque primero tienes que saber la parte, vamos a ver qué dice la respuesta primero, antes de adelantarme, ¿no? Si es corta, sí, es corta ahora, porque necesitas saber, depende del nivel de profundidad que necesites, ¿correcto? Para un nivel aplicativo, la mayoría son ingenieros, ¿cierto? ¿Ya? Escuela de ingeniería, ¿cierto? Entonces, eh, un ingeniero aplica, ¿cierto? Entonces, para aplicar, la curva de aprendizaje es corta. Entonces hay que saber conceptualmente las piezas, conocer para qué sirve cada pieza de Lego, piénselo siempre como como piezas de Lego, ¿correcto? Hay que saber para qué sirve la pieza, el brick de 6, el brick plano, ¿cierto? Saber para qué sirve cada cosa y ya armas tu solución. Esa curva de aprendizaje, en la mayor parte de los casos, será corta, ¿correcto? Y ahí está tu criterio humano para que plantees una solución adecuada, ¿cierto? Me sirve plantear una solución de inteligencia artificial generativa que no sirva para nada, que nadie lo use. Sería un elefante blanco. ¿Ustedes creen que los elefantes blancos solo existen en las construcciones? Edificio de la Avenida Tacna,
elefante blanco, ¿no? De Arenales, de Salud, elefante blanco, ¿cierto? No se usa. También hay elefantes blancos digitales. Si no se usan adecuado enfoque, vas a tener un elefante blanco digital. Entonces, la curva de aprendizaje va a estar en el enfoque, en la parte conceptual y también en el uso. También hay una parte técnica, ¿cierto? Convengamos en que también hay una parte técnica, ¿sí? Ya vamos a ver aquí que con la nube podría minimizarse esa curva, ¿no? Al final, ya si quieres profundizar el porqué de las cosas, la ingeniería, sí, seguro que esa curva de aprendizaje es más larga, ¿no? Seguro que sí, claro que sí. Pero eso es en la menor parte de los casos, ¿no? Acá nos estamos enfocando en qué necesito para estar ready to go, ¿cierto? Para estar habilitado, para plantear un caso de uso, ¿ok? Entonces, dicho esto, dicho todos los mitos y verdades, ¿sí? Ya, ¿por dónde empiezo a navegar? ¿Sí? Pues la primera parte de la navegación, sí, voy a minimizar esta parte, perdón, así, se ve en mi pantalla, ¿no? Es a través del problema, ¿correcto? La mayoría de enfoques, que ven acá a la derecha, siempre van directo a la solución, ¿sí? Seguro que ustedes han recibido en sus organizaciones propuestas que de frente quieren enchufarles un producto, ¿cierto? Oye, acá está ChatGPT, hay que usar ChatGPT. Oye, acá está Copilot, hay que usar Copilot. Entonces van desde la solución, ¿correcto? ¿Sí? Y comencemos a usarlo, que se instale en toda la máquina Copilot y comencemos a usarlo, ¿correcto? ¿Sí? Directo a la solución. Entonces, por ahí debería empezar a navegar, ¿creen ustedes? ¿Por dónde creen que debería empezar a navegar? ¿Mm? Por el problema, ¿cierto? Está clarito, ¿cierto? ¿Ya para qué? ¿No? Entonces, lo primero, exacto, Rodolfo, perfecto, por el problema, enamórate del problema, ¿cierto? Entonces, toda vez que te enamores del problema, ¿sí? Hagas tu análisis de causa raíz, ¿cierto? Y soy ingeniero de sistemas, pero me enseñaron bien ahí en la uni, ¿ah? Toda la parte de organización y métodos, toda la parte que estudiaban los industriales también, ¿correcto? Y me decían, oye, Ishikawa, ¿cierto? Oye, ¿no? Taylor, libro de Taylor, ¿no? Teoría tayloriana. Hay que ver, dependiendo de lo que quieres, usa el método de trabajo adecuado para eso, ¿correcto? ¿Sí? ¿Mm? Entonces, eso es el problema. Entender el problema, sus causas raíces, ¿sí? Y qué cosa quiero lograr. También entender luego mi realidad, ¿cierto? Mis capacidades. ¿Qué tengo yo para poder resolver ese problema? ¿Correcto? Y diseñar de acuerdo a eso, ¿sí? Ustedes diseñan un edificio igual para cualquier tipo de terreno. ¿Mm? No soy civil, pero hay muchas similitudes, ¿no? ¿Cierto? O diseñan el mismo edificio los arquitectos en un lugar lluvioso que en un lugar seco. ¿Mm? No, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el diseño va a depender del problema, de las condiciones, ¿cierto? Y luego iré a plantear una solución. Muchos casos que me han dicho, oye, quiero IA generativa para esto, al final nos hemos terminado dando cuenta que no se necesita IA generativa para ese problema. Y encima se decepcionan algunos. ¿Qué? ¿No voy a poder usar la IA generativa? Oye, pero ya resolviste el problema con esto. Ah, sí, ¿no? Y vas a ahorrar el 50% ¿ah? De lo que gastabas. Entonces deberías alegrarte, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa con nosotros los ingenieros? Y lo digo, que esto es un foro de más de ingenieros, ¿cierto? Que nos enamoramos de la ingeniería, ¿sí? Pero nos tenemos que enamorar del problema, ¿sí? Pero hasta nos decepcionamos, ¿por qué no usé ese dispositivo IoT? Oye, pero ya solucionaste el problema, ni siquiera necesitaste invertir en eso, ¿cierto? Y que los peruanos somos los más ingeniosos, ¿correcto? Hemos resuelto problemas con cosas inverosímiles, ¿sí? Les cuento una experiencia, estuve en Miami, en una visita técnica, en el operador logístico más grande que le da servicio a los cruceros en Miami. El dueño resulta que es un peruano, ¿sí? Peruano de pura cepa, me quedé sorprendido, el peruano era dueño del operador logístico más grande que le provee todos los insumos a los cruceros mundiales que se amarran ahí en Miami. Y luego pues, visité su planta, vi toda la tecnología que usaban, fantástico, y luego había una parte donde medían las dimensiones de las cajas. ¿Saben cómo lo hacían?
habían hecho un lugar y habían puesto Xbox. ¿Saben qué es Xbox, no? Estos videojuegos. Las cámaras de los Xbox las habían puesto así dispuestas en puntos estratégicos. Llegaba a la caja y las cámaras de los Xbox medían las dimensiones de la caja. Eso era su visión computacional. ¿Ah? Ese era el diseño ingenioso del peruano para resolver el problema. ¿Sí? Y era galardonado. Eso le ahorraba el tiempo, ¿cierto? De validación y clasificación en su proceso logístico, de sobremanera, ¿sí? Entonces, problema, diseño y solución. Dato importante para entender bien el problema, empatiza, para diseñar, evalúa soluciones fuera de la caja, como le acabo de decir, ¿cierto? Y en la solución, no te olvides de esta partecita que está acá abajito, ¿ven este circulito? Pic, pic, ¿cierto? De medir, para retroalimentar. Entonces, si yo enfoqué bien el problema y lo dimensioné numéricamente, entonces cuando yo implemente la solución con el diseño que propuse, ¿sí? Voy a poder medir cómo impacté a ese problema en términos de sus variables. Y voy a poder retroalimentar y decir, oye, ahora lo voy a enfocar de esta manera, ¿cierto? O me voy a ir por la otra espina de pescado, ¿cierto? De Ishikawa, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empiezo a navegar? Por el problema. Entonces, resuelvan los problemas de sus empresas, los problemas estratégicos de sus empresas, y después mírenlo en su diseño, como un toolbox, que en su diseño ahora tienen estas capacidades, ¿correcto? Esto que está acá son las capacidades, este símbolo de pretexto son las capacidades. Entonces, ahora en mi diseño, podré evolucionar, ¿sí?, la solución a ese problema usando las capacidades de la inteligencia artificial generativa, si no, ¿cierto? Y actualizaré mi diseño, implementaré una solución y mediré cómo ahora impacto mejor a la resolución de ese problema. Por ahí empiezas a navegar. Y entonces, una vez que ya sé por dónde navegar, oye, ya sé por dónde más o menos navegar, pero ¿cómo llego a buen puerto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cómo se aterriza esa vaina? Yo creo que problema, diseño y solución que parece tan simple, ¿no? Es algo básico, ¿no? Problema, diseño, solución. ¿Sí? Son tres cosas que nomás se tienen que acordar. Ya, pero nosotros, ¿qué queremos hacer más básico, yo creo? Ah, ya, empieza por el por qué, el why, ¿cierto? Luego el cómo y luego el qué. No te vayas de frente al qué. Recuerda, este es el enemigo. De frente irte al alcance. Ya hay que hacer unos TDRs, gente que está en el estado, ¿cierto? Ya de frente me pongo a escribir el TDR, ¿sí? Quiero el alcance. Primero tienes que plantearte el por qué, ¿sí? Luego las capacidades, luego el what, el alcance, ¿ok? Y luego con quién, ¿sí? Entonces ya yo, pero ¿cómo abordo el por qué? Ya existe esto, ¿sí? Y este es el enfoque. Quiero que tomen, este es el enfoque principal. Esto es un canvas que hemos hecho en el tiempo en Protexo, que nos sirve no solamente para iniciativas de inteligencia artificial, sino que nos sirve para todo tipo de iniciativas. Es como llevar de un problema, determinar un alcance, ¿correcto? ¿Sí? Obviamente que hay muchos otros canvas, ¿correcto? Este es el que a nosotros nos sirve y que nos parece súper práctico, ¿sí? Empezamos con el por qué, y ese por qué de la compañía, ¿cierto? Se establece a partir de los principios de la compañía: visión, misión, propósito, OKR, cuáles fuera su sistema de seguimiento de objetivos, ¿correcto? ¿Sí? Eh, una herramienta que les puede servir para entender esto son los OKRs, ¿sí? Entonces, yo entiendo a dónde está yendo esa compañía. Entonces, si la compañía está yendo hacia allá, con mi barquito de inteligencia artificial generativa no me voy a ir para el otro lado, ¿cierto? Tengo que ir hacia donde va la compañía, donde son los key results de la compañía. La compañía quiere crecer en 30% este año y cree que las palancas son a través de esa estrategia, ¿cierto? Por ejemplo, la compañía cree que el problema de la compañía es la generación de la demanda a partir de estrategias de generación de contenido en redes sociales o marketing digital. Ah, interesante, ¿cierto? Y quiere llegar a un key result de, no sé, 10 millones de seguidores. Ah, interesante. Y quiere llegar a un key result de 1000 oportunidades mensuales procesadas con una conversión del 10%. Ah, interesante. Son key results, ¿correcto? ¿Cómo yo contribuyo a
lograr ese key result, ¿sí? A partir del entendimiento de la lógica del negocio, ¿correcto? Entonces, ¿ahí de qué me valgo? De la cadena de valor, ¿correcto? Entonces, si entiendo dónde estoy parado, en qué cadena de valor, en qué proceso, macroproceso estoy, voy a poder entender qué puntos tocar del problema. Acá todavía estoy problematizando, ¿cierto? Y eso está muy alineado con lo anterior, ¿sí? Para contribuir de mayor manera con su resolución y con el key result de la compañía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de pronto, si eso es un ejemplo, si la cadena de valor es ideación, preparación, generación, aprobación y feedback, ¿sí? De la generación de un contenido, ¿sí? De pronto, hoy, en mi proceso ASIS, mis puntos de valor están aquí en el punto 2 y en el punto 4, ¿correcto? Entonces me preguntaré, para esto utilizo Design Thinking, y luego me preguntaré qué capacidades necesito. Y dentro de mi catálogo de capacidades ahora está inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces también lo tomaré como un toolkit para ver qué tanto con eso puedo contribuir de mejor manera a resolver ese punto de dolor de esa cadena de valor que contribuye a ese aquí resulta, ¿sí? ¿Correcto? Entonces comienzo a elaborar capacidades. ¿Qué me sirve para poder determinar capacidades de arquitectura empresarial? ¿Cierto? Procesos y capacidades tecnológicas, ¿sí? Y podré determinar los niveles de esa capacidad. Si necesito algo muy sofisticado, por ejemplo, lo que les conté de ejemplo, tenían un problema de dimensionamiento y lo resolvieron con una herramienta no muy sofisticada, pero muy ingeniosa, ¿cierto? Utilizar los Xbox, ¿sí? Entonces, con el nivel 1 lo resolvieron, pero otros de repente dicen, no, yo necesito el nivel 3, una solución sofisticada, y por acá, nivel 3. Entonces determino si necesito el Ferrari, la clásica, esto se ha vuelto ya un cliché, ¿cierto? Necesito el Ferrari, o necesito el Volkswagen, o necesito la bicicleta, ¿cierto? Pero si quiero ir a comprar pan a la esquina, no necesito comprarme el Ferrari, ¿sí? Si con eso resuelvo el punto de dolor, genial. Más bien al contrario. Felicitaciones, encontraron una solución de bajo costo y de baja complejidad, ¿correcto? Y que resuelve el problema. De hecho, ese es el enfoque. Y también lo repito porque me oriento a la audiencia. Somos ingenieros, queremos lo más complejo, nos encanta lo complejo, nos preparan para resolver problemas complejos, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que resolver son los problemas que tienen mayor viabilidad de resolución, es decir, menor complejidad, mayor factibilidad, ¿correcto? Y que tenga mayor impacto. Si eso lo pone con una matriz, ¿cierto? Aquí no he traído esa matriz, pero googleen, ¿cierto? O pregúntenle a ChatGPT o Claude, ¿cierto? Matriz, viabilidad e impacto. Le va a salir 4 cuadrantes si cruzan eso, viabilidad e impacto. Y el mismo ChatGPT les va a decir que si prioricen aquellas que tienen mayor viabilidad o facilidad de implementación y aquellas que tengan mayor impacto. Primer cuadrante. Y ahora, yo creo las que tienen más complejidad también tenemos que hacerlas, ¿no? Sí, las planificas. Pero las primero que hago son las más sencillas, aunque a veces como ingenieros nos entusiasmen menos porque nos acostumbran a resolver problemas complejos, no es como en la uni, ¿cierto? En la uni si es un problema pichanga, ¿cierto? Decimos, no, muy fácil esto. Es más, hasta dudamos, ¿no? Decimos, no, muy fácil esto debe tener truco. No, no, eso no es la clave, ¿cierto? ¿Cierto? Creemos que es capciosa, ¿no? Ah, entonces, quédense con esto, ¿ok? Entonces ya estamos llegando a buen puerto, ojo, ¿sí? Entonces los invito a que ustedes, en donde se desempeñen en su contexto profesional, ¿sí? Si quieren, tómenle pantalla a esto, ¿no? Yo lo voy a compartir seguro más adelante. Y tomen esto y plantéense cuál es su top 3 de iniciativas que ustedes plantearían. Pues para esto, ¿cierto? Digan, oye, ¿yo en qué trabajo? Yo estoy en la cadena de valor, yo estoy en producción, por ejemplo, ¿cierto? En gestión de la producción, estoy en control de la producción. O yo estoy en recursos humanos, ¿sí? ¿En qué cadena de valor estoy? ¿Correcto? Y plantéense cuáles son los problemas. Háganlo así de simple, en 5 pasos, no más. O 4, ¿cierto? No más. Y digan dónde está el punto de dolor. Seguro que les va a aparecer, para eso usen Design Thinking, muchos puntos de dolor. Muchos. Prioricen, enfoquen. Utilicen el Design Thinking que te dice cómo enfocar, diagramas de afinidad, afinen, ¿correcto? Por grupos, clustericen sus problemas, ¿correcto? Prioricen. Tomen un problema, y crúcenlo contra las capacidades que hoy existen de inteligencia artificial. Y de ahí va a salir el alcance que tanto querían, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, el mensaje que les vengo a pregonar es, antes de irse al alcance, hagan este ejercicio, ¿cierto? Desde arriba, alineamiento estratégico, cadena de valor, punto de dolor, para establecer capacidades y a partir de ahí tener un alcance que sea viable. Vemos todos los días RFPs, TDRs que no tienen ni pies y cabeza, ¿cierto? Que piden cosas que digo, oye, si implementamos esto se va a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han hecho esto. La parte previa, ¿sí? Entonces, nosotros como ingenieros tenemos la responsabilidad de poder siempre retar, ¿m?, el alcance a partir de la trazabilidad hacia el problema, punto de dolor, la cadena de valor, el objetivo estratégico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un ejercicio de validación de que ese alcance está bien? Hagan trazabilidad hacia atrás, obviamente la trazabilidad es hacia atrás, ¿no? Entonces, miren, mira, este alcance tiene que ver con esta capacidad, esto tiene que ver con este punto de dolor, de este punto de la cadena de valor, de este objetivo estratégico, ¿ya? Entonces, usen este enfoque para determinar su alcance. Eh, entonces les decía, oye, ¿cómo identifico mi top 3? ¿Correcto? Este es un enfoque, por ejemplo, de Design Thinking, ¿sí? Tengan un foco en pain points, en sus puntos de dolor, ¿sí? Hagan convergencia de esos puntos de dolor. Los que no están familiarizados con Design Thinking, les recomiendo, no les recomiendo, los exhorto a que lean sobre Design Thinking, se capaciten en Design Thinking, no necesitan capacitarse, meterse un curso, lean, ¿cierto? Y esto es una forma de pensar, ¿cierto? En realidad es un conjunto de técnicas, herramientas y procesos para poder claramente entender un problema y priorizar soluciones, ¿correcto? Tiene solo dos partes, ¿cierto? Entender cuáles son mis problemas prioritarios y luego entender cómo priorizo las soluciones posibles para ese problema. En dos partes, foco en pain points y foco en iniciativas. Hagan eso, ¿no? Esa es la forma. Pero ahora, Yuro, ¿cómo? Ya, está bien, voy a hacer eso, pero ¿cómo me guío? ¿Sí? Para llegar a ese buen puerto. Entonces acá les traigo algunas guías de navegación que les van a permitir entender qué problemas podrían resolver con inteligencia artificial generativa y qué soluciones podrían tener. Porque a veces, y el design thinking también lo dice, ¿cierto? No necesitas ser tan purista, ¿cierto? Más papista que el papa, ¿sí? Y solo pienso en el problema y me olvido de la solución, ¿no? O sea, tienes que haber explorado las soluciones tocado para que cuando pienses en el problema y luego idees soluciones, sepas que eso existe, ¿cierto? Eso es, ¿cierto? Entonces, para eso les he traído algunas guías de navegación. Entonces, esto funciona así, ¿ah? Esto es como brújulas en, en el mar, ¿ok? Y también es como viniculares, ¿sí? Es ver el panorama por sus distintas naturalezas, con distintos lentes, ¿no? Acá está la brújula generada por IA generativa, y acá están los lentes o los viniculares también generados por IA generativa, ¿ya? Entonces, pónganse diferentes lentes en sus organizaciones. Si ustedes comienzan a idear, a hacer ideación, digan, oye, ¿dónde puedo aplicar esto? ¿En qué problemáticas? ¿En qué cadenas de valor? Si lo ven así, si ustedes son consultores, por ejemplo, ¿en qué cadenas de valor me paro? ¿Sí? Entonces lo van a ver con distintas perspectivas. Entonces, la primera perspectiva, los primeros lentes que se ponen es, lo voy a ver por sus beneficios, ¿sí? Oye, quiero mejorar, si el Key Result, por ejemplo, está por mejorar la experiencia del cliente, ¿cierto? Ya, hay esto, ¿cierto? Asistentes virtuales, análisis de conversación, speech analytics, personalización, la evolución de los chatbots, ¿no? Porque hay varias, digamos, olas de los chatbots, ¿no? Están los chatbots, yo digo los chatbots Tarzán, ¿cierto? Los Tarzán que te dicen, sí, no, ponga 1, 2, 3, ¿cierto? Esos son los chatbots Tarzán, ¿no? Y ahora están los chatbots con procesamiento de lenguaje natural, ¿correcto? Pero convengamos en que el foco es aquí, mejorar la satisfacción del cliente. No, mi foco debe estar en la productividad. Quiero usar la IA generativa porque necesito generar productividad. La estrategia de la compañía está en tener un liderazgo en costos, claro. Por lo tanto, necesito incrementar la productividad de los empleados. ¿Sí? Ok, entonces hagamos esto, ¿cierto? Asistentes, generación de código para los que desarrollan código, generación de reportes, y muchas más, ¿no? Bases de conocimiento, ¿cierto? Las clásicas bases de conocimiento, consulta, base de conocimiento interna, gestión del conocimiento, knowledge management. O está también en optimización de procesos. Mira, aquí, por ejemplo, hay un montón de carne en procesamiento de documentos, lo que se le llama, y los invito a navegar,
procesamiento inteligente de documentos, sistema de trámite documentario que nos han acompañado en el Perú durante años y que las clásicas mesas virtuales que son una lágrima, ¿cierto? Y que representan a la burocracia, ¿sí? Tanto en el privado como en el público, digo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, eso ya está solucionado. Eso ya hay un montón de grasa. Con eso ya, resuelves un montón de cosas. ¿Sí? Optimización de procesos, ¿verdad? Automation, ciberseguridad. Entonces, los primeros lentes sería por los beneficios de la inteligencia artificial. Otros lentes, por industrias. ¿Qué casos de uso habrá según industria? Ah, ya, mira, en healthcare, ¿no? En healthcare, por ejemplo, eh, uno podría pensar que healthcare o los servicios de salud serían muy sensibles para aplicar inteligencia artificial, ¿no? Demasiado sensibles, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos, donde más se aplica inteligencia artificial generativa es en healthcare. No solo en investigación, ojo, también en la atención al paciente. Desde, por ejemplo, Speech Analytics, ¿sí? Grabar la conversación de la cita médica para que el médico, ahora los médicos nunca miran a sus pacientes, ¿no? Están frente a una pantalla y están escribiendo, ¿cierto? Escribiendo en la pantalla, ¿no? O en un papel, ¿no? Nunca te ven, ¿no? Siempre están escribiendo. Estás quedadito ahí, ¿no? Te pregunta una cosa y tú respondes. Te pregunta otra cosa, tú respondes, ¿cierto? Que ya no hay una relación médico-paciente. Ya ni le ves la cara, ¿no? ¿Sí? Eso se puede recuperar, ¿correcto? Incluso el compartir información, las historias clínicas electrónicas, todo se revoluciona. Hay mucha aplicación en healthcare, ¿sí? En manufactura, por ejemplo, normalmente es a veces visión computacional, ¿cierto? Para diseño de productos, ¿sí? Eficiencia operacional, el mantenimiento, ¿cierto? La optimización de la cadena de suministro, ¿no? En financial services, todo lo que es el sector financiero, banca, retail. Entonces, dependiendo, parte en qué industria estás, investiga casos de uso de esa industria, ¿sí? Entonces, la otra guía de navegación es por industrias. Luego lo tienes que ver, lo puedes ver por las capacidades de la Yuro, inteligencia artificial. tienes 3 minutos. A sumar, ya vamos a terminar. Por capacidades de la inteligencia artificial. Esto es bien interesante, ¿ya? Hoy, por ejemplo, ¿qué capacidades? Esta es la guía generativa, ¿verdad? Pero hay muchas cosas más. Generación de texto, preguntas y respuestas, sumarización, traducción, clasificación. Profundicen sobre eso y van a encontrar un montón de oportunidades. Solamente miren clasificación. Me entregan una mesa de partes, un conjunto de documentos, ahora lo pueden hacer digital. ¿Cómo sé que me está entregando? Podría decir una inteligencia artificial generativa que detecte qué tipo de documentos me está subiendo para ver si los documentos cumplen los requisitos, están completos, si existe lo que le llaman, que solo existe en la palabra de mesa de parte, completitud, que no está en el diccionario, están completos, ¿no? Entonces también por ahí. Por funciones del negocio, ¿sí? Oye, en ventas, en marketing, en legal, en recursos humanos, ¿cierto? O por las tareas del día a día, ¿sí? De los empleados, ¿no? Lo que quiere hacer Copilot, la estrategia de Copilot, por ejemplo, es la productividad del día a día de los empleados, ¿correcto? Content creation, ¿cierto? Content discovery, ¿correcto? Key insights, varias cosas, ¿no? Y quédense con esto. Antes de partir a su viaje por la navegación, ahora sí con criterio, ¿cierto? Que enamórense primero de su problema, no de la solución. Primero enamórense de su problema. Luego algo que no he mencionado mucho, pero la data va a ser su diferenciador. Si no tienen buena data, estos modelos les va a dar, es como dicen al principio, garbage in, garbage out, ¿correcto? Si la data no está buena, la respuesta que le va a dar es malísima, ¿correcto? Y la otra cosa con que quiero que se queden es que iteren, experimenten. No necesitan hacer un proyecto grande, o sea, no tienen que plantear el superestudio, el anteproyecto. Se puede hacer en 3 semanas una prueba de concepto y probar si esa solución que han postulado para ese problema tendrá viabilidad. Invierto poco. Ahí utilicen Lean Startup, ¿cierto? Inviertan poco, hagan una prueba de concepto y sobre esa base escalen. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas Ojo, gracias, Yuro. dejo acá el Súper. QR para los que quieran ingresar a descargarse esta presentación. Es libre, ¿sí? Y luego nos pasan la presentación, Yuro, porque nosotros la distribuimos a todos los asistentes Ah, fantástico. profesionalmente. ¿Ok? Muy Listo. bien. A Al C continuación, exacto, ¿ah? Al C exacto. ¿Ah?
Muy bien. A continuación, permítame presentar a Cecilia Khan, es consultora legal y política y de políticas públicas en tecnología. Es abogada con estudios de finanzas, políticas públicas, economía, con más de 11 años de experiencia brindando asesoría legal especializada para negocios digitales y empresas que buscan transformarse digitalmente. Ha trabajado como experta en economía digital en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha sido líder del área de nuevas y protección de datos personales de CMS Grau, Bufeto Guard. Actualmente trabaja como consultora legal independiente de asuntos públicos y regulatorios aplicables al ecosistema digital y consultora de alianzas públicas y privadas de Afrus Impact Technologies. Adelante, Cecilia. Hola, buenas noches. Muchas gracias, César, por la presentación. Gracias a todos los presentes. Qué honor estar aquí. Y bueno, gracias, Yuro, por tu exposición. De hecho, he tomado algunos apuntes para ver cómo podemos alinear lo que mencionas desde el ámbito legal. Y a esto Fantástico. yo sumaría, cuando Yuro ponía en su gráfica lo referente a cuáles son como los aspectos claves que tienes que tomar en consideración al navegar en la IA. De todas maneras, sumaría los temas legales, que Totalmente. justamente, sí, que justamente en los comentarios de Patricia, me parece Patricia Delgado, mencionaba que si bien es cierto, no se identifica el problema, se buscan las soluciones, pero a veces existen brechas al momento de conectar esto con el ámbito legal. Bueno, dicho eso, yo quisiera comentarles, nosotros en el caso de Perú tenemos una ley que fue aprobada el año pasado, que es la 31814 en el caso de Perú, y todo el tema de regulación todo el tema de la IA, como bien lo mencionaban, ¿no? Ya desde la parte práctica y su uso se viene con fuerza desde los últimos años, y por tanto, su uso ha conllevado grandes discusiones desde el ámbito regulatorio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, está justo recientemente, este año fue aprobado el reglamento aplicable a los sistemas de inteligencia artificial por parte de la Unión Europea, que van a ser aplicables o entran en vigor, mejor dicho, desde el 1 de agosto de este año, pero un full in force desde el 2026, ¿no? Desde el 1 de agosto del 2026. Y este marco, como también en temas de protección de datos personales, es el que de alguna forma u otra viene dando la pauta de cómo se aplica regulatoriamente o cómo debería ser aplicado regulatoriamente a nivel mundial. Y en el caso de Latinoamérica, nosotros en Perú, varios de los conceptos de cómo se está tomando para regular en cada país, pues se está tomando en consideración el marco europeo. Eso como para que tengan contexto. Ahora, no sé si han escuchado, hay una banderita del Estado peruano y bueno, y de todos aquellos que quieran ser miembros de la OCDE, todo lo que nos diga la OCDE o todas las pautas que dé, pues estamos ahí a la orden, y en el caso del Perú no es la excepción. De hecho, esta ley, que es la 31814, habla de algunos principios, pero no llegan a ser todos los mencionados por los principios de OCDE, que me gustaría brevemente mencionarlos, y para que también nos alineemos a lo que indica a la fecha el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Dentro de los principios claves, que son 5, está el crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una administración responsable del uso, desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial de manera fiable, y que busque generar resultados beneficiosos para todos nosotros, ¿no? Tienen como centro al ser humano, y dentro de las finalidades de la IA deben estar aumentar las capacidades del ser humano, estimular la creatividad, avanzar en la inclusión, ¿no? De las poblaciones, de la población más vulnerable, reducir las desigualdades económicas, sociales, de género,
proteger los entornos naturales y promover el crecimiento inclusivo, bienestar, desarrollo sostenible y sostenibilidad medioambiental. Esto, por ejemplo, este principio es tomado por la ley 31814, que es la peruana, que habla sobre el desarrollo y uso de la IA para la promoción del bienestar económico social de nuestro país. De otro lado, otro principio que es clave para el desarrollo y uso, sobre todo nosotros en el caso del Perú, creería que estamos más en el proceso de aplicación de los sistemas de IA. Entonces, estos sistemas tienen que respetar los derechos humanos, tienen que estar centrados en nosotros a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, es decir, desde su diseño, desarrollo, hasta, ¿no?, su aplicación. Y de todas maneras se tiene que garantizar derechos claves como la no discriminación, la igualdad, la libertad, la autonomía de las personas, ¿no?, que podamos decidir qué cosas, cuáles son los usos que se puedan dar o no, la privacidad y la protección de datos, que es clave, la diversidad, justicia social y los derechos laborales reconocidos. Y aquí me gustaría, por ejemplo, citar un ejemplo práctico, ¿no?, que mencionaba Yuro. Yuro decía, ¿no?, que, por ejemplo, dentro de las guías de navegación de la IA, hay industria, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se hablaba en el caso de healthcare y life science, ¿no?, en temas de salud, que, por ejemplo, se utilizan muchas herramientas de IA para brindar alguna solución de ese tipo. Llevándolo a la aplicación de los principios OCDE o a la regulación que sea aplicable en nuestro país por temas de datos personales, para que el uso de un sistema de IA de ese tipo se pueda llevar a cabo, primero hay que evaluar. Todo está basado en el enfoque de riesgo, ¿no? Inclusive, en el caso de nuestro país, en el proyecto de reglamento se habla de riesgos inaceptables, es decir, que están prohibidos, y luego de riesgos altos, y así van variando, ¿no? Pero los que están específicamente propuestos en el proyecto de regulación son inadecuados, inaceptables y altos. Y en el caso en concreto, por ejemplo, de este tipo de soluciones, ¿cuál es el tema? Todo el tema, todos los datos que sean referidos a la salud, son datos sensibles, ¿no?, en temas de materia en protección de datos personales, para lo cual se requieren consentimientos por escrito, ¿no?, de cada individuo. Entonces, hay como esos detalles que justamente decía, podemos hacer uso o implementar soluciones de IA, pero siempre tenemos que tener en consideración los demás aspectos legales o los derechos que se podrían vulnerar en ese caso. Entonces, esto es un principio OCDE, ¿no? Y acá en esos casos, lo que se recomienda en estos principios OCDE es que todos los actores de IA, desde los desarrolladores hasta los implementadores, tienen que poner en marcha mecanismos y garantías que permitan, por ejemplo, en algunos casos, la intervención y supervisión humana, ¿no? Porque si bien es cierto, en el caso de la IA generativa, los algoritmos y los datos, o sea, todo se le entrega para que los entrenen y, digamos, resuelvan las cosas solas. En este supuesto, cuando hay este tratamiento de data sensible, es importante una intervención y supervisión humana que tenga todo este conocimiento sobre la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y conocer cuáles son sus usos indebidos o qué cosas se pueden hacer y qué no. Luego, otro principio es el de transparencia, y el de transparencia implica que en todo momento, ante el uso o aplicación de los sistemas de IA, se tiene que poner en conocimiento de todas las partes interesadas sus interacciones con los sistemas de IA. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo soy un usuario en el que estoy queriendo tener una comunicación a través de una plataforma o que me solucionen un problema de un servicio o un producto, tengo que tener claridad que estoy interactuando con un chatbot, ¿no? Eso, por ejemplo, desde un punto de vista de consumidor, claro, pero también es aplicable en los lugares de trabajo. Luego está suministrar información transparente y comprensible sobre las fuentes en los casos que sea aplicable, ¿no?, sobre las fuentes de datos, entradas, factores, procesos y o razonamientos que determinen determinadas predicciones, contenidos, recomendaciones
que se deriven por el uso de los sistemas de IA, de tal manera que permita a quienes se puedan ver afectados por este sistema de IA comprender estos resultados. Y luego está el de solidez, el cuarto, que es solidez, el de solidez, seguridad y protección, donde nos indica que los sistemas de IA tienen que ser robustos, seguros y estar protegidos de manera que, por ejemplo, ante un intento de uso indebido, esto no pueda ocurrir, ¿no? Y también tener claro si, por ejemplo, algún sistema de IA puede amenazar con provocar daños que sean o generar un comportamiento inadecuado que puedan afectarnos a los usuarios en general. Y luego está, finalmente, en los principios de IA, para no aburrirlos, el de responsabilidad, ¿no? Los actores de IA, y por actores me refiero a todos los involucrados, desde desarrolladores, implementadores, usuarios, debemos ser responsables por el correcto funcionamiento de los sistemas de IA y el respeto de todos los principios que les acabo de mencionar, ¿no? Que les acabo de mencionar, que tienen que ver con transparencia, seguridad, crecimiento inclusivo y respetar sobre todo los derechos humanos. Y en esa línea, por ejemplo, para mencionarles brevemente, el reglamento europeo que acaba de ser aprobado y que de hecho va a ser de suma guía y valor para lo que se pueda publicar. Luego contesto las preguntas, estoy viendo acá unos comentarios, están súper interesantes. Voy a terminar con ese pedacito, ¿no? Del reglamento europeo, que nos va a servir de bastante referencia. De hecho, el proyecto de reglamento peruano ya recoge como unas pautas de los supuestos de riesgos, ¿no? Como les comentaba, estas leyes y sobre todo la del reglamento europeo tiene un enfoque basado en el riesgo. Entonces nos indican, cuanto más riesgo tenga el sistema de IA, más estrictas van a ser las obligaciones, ¿no? Están clasificados, en el caso del reglamento europeo, como riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo. Y yo le pondría especial atención a los de riesgos inaceptables y riesgos altos, para que tengan como un ejemplo. Un riesgo inaceptable, por ejemplo, son los sistemas, o que generarían un riesgo inaceptable, son los sistemas de IA que me permitan evaluar o predecir el riesgo de que una persona cometa un delito basándome únicamente en su perfil o en sus rasgos de personalidad. Ahí para eso, por ejemplo, se captan datos biométricos. Los datos biométricos también son sensibles. Entonces, por dos lados, ¿no? Por la finalidad más el caso del tipo de dato que se utiliza, digamos, hay un riesgo, y en este caso es un riesgo, este supuesto como tal es un riesgo inaceptable. En el caso de Perú, en el proyecto de reglamento indican que está prohibido, ¿no? O sea, cuando se trata de un sistema de IA que genera un riesgo inaceptable, está prohibido su uso en el territorio peruano. Luego, otro ejemplo es el sistema de IA que nos permite inferir las emociones de una persona física, o sea, de una persona en los lugares de trabajo y en los centros educativos. Esos son como ejemplos de riesgo inaceptable. Y luego los de riesgo alto, que en verdad yo creo que al día de hoy ya se utilizan, pero no somos conscientes del nivel de riesgo, es cuando la aplicación de estos sistemas plantean un riesgo significativo de daño para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales de la persona. Y un claro ejemplo es el caso del uso de sistemas de IA para hacer análisis, por ejemplo, de la experiencia profesional o del nivel educativo de una persona con el propósito de trabajo. Sí. Sí, con el propósito de determinar su admisión. Entonces, claro, eso, por ejemplo, yo estoy segura, y de hecho de repente los participantes podrán confirmar que han experimentado o creen, ¿no?, que en las postulaciones que hayan llevado a cabo, de todas maneras han hecho uso de sistemas de IA para determinar si es apto o no para un trabajo. Pero eso, por ejemplo, el uso de ese sistema
bajo este reglamento europeo es uno de riesgo alto. Y de hecho, en el proyecto de reglamento de Perú también se califica como tal. De la misma manera para el análisis del scoring crediticio. O sea, si se va a usar, hay que cumplir con determinadas obligaciones, ¿no? Desde la transparencia, habilitar la supervisión humana en esos supuestos para que precisamente se hagan análisis de estos criterios si han sido adecuados o no, no caer en discriminación, ¿no? Eso, brevemente, eso como Tienes un ejemplos. minuto. Sí, listo. Y nada, solo para concluir, fuera de esos riesgos, comentarles de que otros aspectos que se pueden ver afectados o más que afectados, sino como que hay fricciones, es el tema de derechos de autor, protección de datos personales, competencia. Y en el caso de derechos de autor, para ahondar algo así chiquitito, es el tema de, por ejemplo, ¿no? Alguien mencionaba, hace uso de imágenes, videos, música, que pueden estar protegidos por derechos de autor porque fue la creación, ¿no?, de una persona humana, y para hacer uso en general, modificar, utilizar obras protegidas por derechos de autor, necesitamos consentimiento. Entonces, si no tenemos, no deberíamos poder usarlo, a menos de que exista alguna excepción, pero en principio no es como que, sí, toma esta fotografía hecha por este fotógrafo tal, porque seguramente acuérdense que para la protección de derechos de autor, todo se basa en la originalidad, ¿no? Y hay que reconocer los derechos de paternidad, los derechos Cecilia, que estamos están... con el tiempo, por Sí, favor. listo. Bueno, Muchas gracias, nada, Cecilia, muchas muy gracias. amable. Vamos Excelente, a darle el Cecilia. pase ahora al ingeniero Javier González, gerente general de GIS Gestión. Es ingeniero químico de la UNI con maestrías en administración de empresas en ISAN, en gestión de la industria 4.0 y automatización de procesos en Freeport, Universitat Politécnica Cataluña, Barcelona, con especialización en tecnología de información y ciencia de datos. Posgrado en Banca y Negocios Financieros CESAN y Coaching Ontológico en la PUC con 35 años de experiencia profesional. Es gerente general de GIS Gestión y Sistema SAC, uno de los principales partners de Microsoft, reconocido como partner del año 5 veces en Perú y 3 veces en Latinoamérica. Actualmente lidera la oferta de soluciones de industria inteligente, las cuales buscan facilitar la adopción de nuevas tecnologías como IoT, IA, y la modernización y transformación digital de las empresas. Adelante, Javier. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de números, ¿no? Y vamos a empezar con esta reflexión. La IA no es otra tecnología, podría ser una de las tecnologías más fundamentales que ha creado la raza humana. Bueno, palabras de Satya Nadella. La IA ya fue adoptada por las personas. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo va la adopción en las empresas, ¿no? Este es un efecto raro. Normalmente siempre la tecnología la creaban las empresas y después venían a las personas. En este caso no, la nube, la movilidad, la inteligencia artificial han sido primero adoptadas por las personas y después las empresas han sido jaladas por este fenómeno. Tenemos este estudio de IDC, donde nos hace un análisis de cómo va la adopción en Sudamérica, ¿no? Vemos que en Hispanoamérica la IA ha tenido un crecimiento del 26.3% el año pasado y en Perú estamos dentro del promedio, 21.5%. Justo como decía Yuro, las industrias que más están usando es salud, manufactura y finanzas, y principalmente para asistentes, ¿no? Para asistentes de servicio al cliente. Si bien en Perú ha habido una buena adopción, nosotros hemos participado en muchas pruebas de concepto pilotos, hemos sentido una desaceleración para llevar estas soluciones a producción, por temas legales, por temas económicos y regulatorios. Lo importante es para qué voy a usar la IA, ¿no? Y aquí tenemos ya métricas generales. El retorno de usar o de implementar una solución de IA es bueno. A nivel mundial está en 3.5, o sea, por cada dólar que invierto voy a recuperar 3.5, y a nivel de Hispanoamérica 2.8, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite a la empresa ser más resiliente, salir más rápido al mercado con nuevos productos y servicios, obtener un impacto mayor en toda la generación e innovación.
Por industria también es interesante el ratio. Y lo más interesante de este estudio de IDC es que el gobierno, si aplicara inteligencia artificial, tendría un mayor retorno de inversión. Como ven, cada dólar invertido en gobierno nos puede producir 3.2 de retorno, comparado con otras industrias como la de finanzas, donde el retorno es 2.7 o en consumo 2.5. Entonces aquí un llamado de atención al gobierno para ver cómo empiezan a usar estas tecnologías. Ya hemos tenido algunas iniciativas a nivel de piloto, todavía no de proyectos. Para IDC, este es el año de la adopción de IA en las empresas, ¿no? Hay proyectos muy innovadores en Latinoamérica y también Yuro lo mencionó, estamos hablando de proyectos cortos, ¿no? Si bien el 6% de estas implementaciones toma menos de 6 meses, la tendencia va a que deberían ser estos plazos los máximos para ejecutar una iniciativa de IA, ¿no? En general, el promedio es 2.8, 75% de las organizaciones ha ya evaluado incrementar sus presupuestos de soluciones en IA. Y algo muy importante, para seleccionar un proveedor de IA, los factores críticos son la seguridad y tener una estrategia de IA responsable. Para llegar a IA hay todo un camino que seguir. Y nosotros planteamos que lo primero que tiene que hacer la empresa es tener una adopción de nube. La capacidad de cómputo que te da la nube es increíble. Y pensar, montar una infraestructura local a veces es muy pesado y te genera muchas demoras. Entonces, la empresa primero tiene que pensar en adoptar nube. Después hacer su transformación digital y ver la calidad de datos. Si no tiene datos de calidad, no le va a servir cualquier solución de inteligencia artificial que aplique. Y finalmente, ya hacer su transformación con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué piensan los líderes o qué esperan los líderes de la inteligencia artificial? Analicemos los 3 primeros puntos, los mayores puntos. Lo que buscan es aumentar la productividad de los empleados. Microsoft ha lanzado el Copilot, es la era de Copilot, y vemos que está creciendo su adopción en las empresas. También se busca ayudar a los empleados en tareas necesarias pero repetitivas, es decir, están los RPA que empezaron y que ahora con IA generativa se están mejorando o están incrementando su productividad para eliminar esas tareas repetitivas de las labores de los colaboradores y darle labores de mayor responsabilidad. Y finalmente también aumentar el bienestar y el desempeño del propio trabajador. Del lado de los colaboradores, ellos piensan que la inteligencia artificial les va a ayudar o les está ayudando en encontrar información, en resumir reuniones y elementos de sesión, en hacer mejor su trabajo analítico, en potenciar su trabajo creativo, en facilitar las tareas administrativas y en planificar su día a día. ¿Cuáles son los desafíos para implementar y escalar una solución de AI? El principal desafío es la habilidad que tienen los colaboradores. O sea, necesitamos crear habilidades para que puedan aprender y trabajar con inteligencia artificial. A nivel mundial es 31%, pero a nivel de Hispanoamérica 46%. También está la pérdida de datos o propiedad intelectual, ¿no? Por usar herramientas que no son adecuadas o que no te garantizan la privacidad y la propiedad de tus datos. Los costos de IA también pueden ser elevados si es que no se controla. La falta de personal especializado, si bien la UNI lanzó la carrera de inteligencia artificial, recién estamos empezando, es que hay bastante camino por recorrer en esta formación de personal. Y también la falta de regulaciones. Si bien tenemos normas, tenemos iniciativas de ley para el Perú, todavía no están muy difundidas o muy aplicadas. Otro punto importante es qué habilidades pensamos o creemos que vamos a necesitar para poder hacer un buen uso o una explotación de la inteligencia artificial. Bueno, y aquí es interesante porque vamos a tener que fomentar el juicio analítico, la flexibilidad, la inteligencia emocional, la evaluación creativa, la curiosidad intelectual, ¿no? Los niños, es increíble cómo explotan la inteligencia artificial o cualquier dispositivo nuevo. Tenemos poder que detectar prejuicios, ¿no? Como bien se dice, la IA no funciona sola, hay que tener un supervisor humano todavía, ¿no? Etcétera.
¿Cómo puedo construir una base sólida para el éxito del IA en mi organización? Bueno, los líderes deben empezar a hacerse esta pregunta. ¿Cómo pueden estas tecnologías ayudar a mi organización a prosperar? ¿No? O sea, sé que existe, pero no voy a comprarme el carro último modelo, sino primero tengo que ver cómo lo voy a aplicar y cómo realmente me va a ayudar. Ahora, si he decidido ya adquirir una solución de inteligencia artificial, ¿cómo me voy a organizar para tener un impacto positivo o óptimo en mi organización? ¿Cómo voy a usar estas tecnologías para que promuevan la confianza y no piensen que vamos a empezar a despedir o a reducir horas de los colaboradores? ¿No? ¿Cómo voy a llegar exitosamente al uso de esta inteligencia artificial y cómo voy a medir el éxito de su aplicación? Si bien lo dijo Yuro, la inteligencia artificial no es solo una herramienta, no es solo implementar un algoritmo, es necesario tener una base sólida sobre la estrategia que quiero aplicar en mi organización. ¿Y cómo debo construir una estrategia? Bueno, mi estrategia debe basarse en cinco elementos, ¿no? Primero, mi estrategia de negocio. Claramente tengo que definir y priorizar cómo voy a usarla, en qué caso de usos y cómo voy a medir el valor de la inteligencia artificial en mi organización. Una vez que tengo esto definido, debo ir a la estrategia tecnológica. ¿Qué tecnología voy a usar? ¿Cuál es el socio que me conviene para empezar este recorrido de implementar inteligencia artificial en toda mi organización? El tercer punto es la estrategia y la experiencia de IA. ¿Cómo va a interactuar la IA con mis colaboradores? ¿Va a ser directa? ¿Va a ser a través de procesos eh, en back office? ¿Cómo es que va a ser esta interacción? Esto también debería ir de la mano a la organización y la cultura para poder usar y beneficiarse de la inteligencia artificial. Y finalmente tenemos que tener una gobernanza, definir los procesos, los controles, el gobierno para poder controlar la privacidad de datos, la seguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial. Bueno, esos eran mis puntos. Además, aquí algunos factores para generar valor con la inteligencia artificial. Cualquier iniciativa tiene que tener visibilidad, es decir, tiene que tener el soporte y el sponsorship de los ejecutivos. La alta dirección tiene que estar involucrada y apostar por el uso de esa nueva tecnología. Tenemos que colaborar, no puede ser que cada colaborador, cada área empiece a hacer su propia iniciativa de IA. Esto debería ser un solo frente para tener optimizaciones y sinergias en cada proyecto que se implemente. Esto tiene que tener métricas. ¿Cómo aseguro el resultado? No puedo invertir por invertir. Tengo que saber cuánto voy a recuperar, cuál va a ser mi retorno en una inversión de un proyecto de inteligencia artificial. ¿Cómo organizo a la empresa? ¿Cómo organizo el gobierno de este tipo de soluciones? Y finalmente, tener una expectativa clara. No es que la inteligencia artificial va a llegar y va a hacer todo. No, todavía no está en ese estadio. Necesita siempre una supervisión, una decisión humana para poder definir el mejor resultado. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. No sé si sobre eso tienen alguna consulta. Muchas gracias, Javier, súper clara. Los ingenieros hablamos con números, súper detallado y súper clara la exposición. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Que va a estar dirigida por el ingeniero Filiberto Rodríguez. Adelante, Filiberto. Sí, buenas noches. Gracias, César. Bueno, este tema apasionante, pues, de la inteligencia artificial, bueno, de ahí siempre decimos que hay que ver lo positivo, ¿no? Y ahí han mostrado los números y todos los beneficios que nos va a dar la inteligencia artificial. Bueno, tenemos tres preguntas para nuestro expositor, primero del señor Jorge Carrera. ¿La IA puede ayudar a combatir la corrupción, ya sea en el ámbito privado como en el público? ¿Qué opinas, Yuro? A ver, empiezo yo, pero creo que es más territorio de Cecilia. ¿Ya? Eh, yo pienso que sí. La pregunta yo creo ahí, Yuri, que es más tecnológica. O sea, Así, sí, perfecto. claro. Miren, yo creo que sí, y yo me voy a remitir a ser coherente con lo que les he presentado, ¿cierto? ¿Sí? Habría que escoger qué parte del estudio de la corrupción queremos combatir, ¿cierto? Por ejemplo,
queremos encontrar mejores hallazgos, ¿sí? Para identificar de manera más precisa dónde mirar y dónde tocar. Por ejemplo, me imagino la Contraloría, que tiene que supervisar utópicamente una gran cantidad de documentos, ¿cierto? ¿Han visto ustedes ahí los juicios así que vienen así con unos papeles impresos del piso hasta la mitad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién se va a poner a mirar todo eso y encontrar dónde hay una perla, ¿correcto? Un hallazgo para hablar en términos de huellas de auditoría, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a poder facilitar esa tarea? ¿Sí? Ya me voy a la cadena de valor de identificar hallazgos, ¿sí? Que me permitan saber por dónde comenzar a hacer una auditoría anticorrupción, ¿cierto? Estoy siendo coherente con el enfoque, ¿correcto? Encuentro que en la preparación, en la evaluación de los documentos, ¿sí? En la preparación de los documentos hay un punto de dolor, una grasa, ¿cierto? ¿Cómo hago más eficiente eso? Y luego digo, ¿qué soluciones tengo? Hago mi design thinking y, por ejemplo, me podría ayudar la inteligencia artificial generativa a encontrar por búsquedas semánticas patrones o elementos que me permitan decir, aquí focalízate, supervisor, aquí focalízate, inspector, ¿cierto? Aquí mira, mira por acá, de todos esos 100 documentos, en la página 300 del documento 4 hay un indicio, ¿cierto? Una presunción que debes analizar. Y por lo tanto, se hace más eficiente mi trabajo de anticorrupción. Solo estoy dando un ejemplo bien concreto, ¿ah? ¿Cierto? Para no caer en floros, como decimos los peruanos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, solo para muestra un botón. Hay muchos casos donde podemos aplicar esto en anticorrupción. Es cuestión de ver las cadenas de valor de cómo abordamos todo el sistema anticorrupción, identificar los puntos de dolor y comenzar a decir, oye, con los lentes que les he enseñado, ¿cierto? Eh, aquí hay una oportunidad, por ejemplo, briefing, sumarización, ¿cierto? Antecedentes, jurisprudencia, ¿cierto? ¿Habrá antecedentes de esto? Con inteligencia artificial se puede hacer. De hecho, yo lo he probado. O sea, he probado esto y funciona, ¿sí? Claro, ahí entra la parte que comenta Cecilia, que le vamos a dejar la inteligencia artificial solita, que porque lo dice la IA, entonces solita, entonces puede emitir un juicio, ¿sí? No, será un hallazgo que para el supervisor que supervisa la inteligencia artificial generativa, porque tiene que ser supervisada, como me dijo Javier, ¿cierto? ¿Sí? Será un hallazgo que al supervisor le ayude, ¿sí? A hacer mejor su trabajo, ¿correcto? Con más eficiencia y con más eficacia. Entonces la respuesta claramente sí, y con el ejemplo que le estoy dando, hay muchos como el ejemplo que le estoy dando. Ujú. De acuerdo, Ibro, gracias. Cecilia, tal vez tú quieres complementar también esta pregunta desde el punto de vista legal. No, está bien, más bien les acabo de compartir hay un estudio de la CAF que ya se hizo como un modelo de una solución que se llama Vigía para temas de corrupción. Y claro, Ahí está. tendría, por ahí Patricia mencionaba cómo implementas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que si bien la IA es un tipo de tecnología que nos puede contribuir a eso, hay que ver qué otros tipos de tecnología nos permiten eh, solucionar este problema y va de la mano con lo que mencionaba ahí Patricia, que es el tema de la trazabilidad, ¿no? Solo teniendo trazabilidad más el análisis de la información es que puedes determinar si una conducta o no calificaría como corrupción. Y de todas maneras involucraría el tema de la supervisión humana. Ujú. De acuerdo, Cecilia, gracias. Una pregunta para el ingeniero Javier González. ¿Cómo deben formarse o capacitarse los equipos de trabajo para llevar a cabo una solución de IA generativa? Bueno, la ventaja, hoy en día tenemos cursos en todas las plataformas. Tenemos cursos en Microsoft, en Amazon, en Google. Entonces, cualquier persona, y son libres, pueden entrar y capacitarse. Incluso hay suscripciones gratuitas para probar esta tecnología. Entonces, yo sí, por aquí le puedo compartir el Microsoft Lab, donde están todos estos cursos. Google y Amazon también tienen los tracks similares. Entonces, la capacitación está a la mano. Cualquier persona puede empezar a hacer su capacitación, probarla y luego ya aplicarla.
¿Y el costo, Javier, son gratuitos? ¿Cómo se... Los cursos son gratuitos, ¿no? Y al menos Microsoft te da una suscripción gratuita por X meses para que empieces a probar estas herramientas. Ok, interesante. Cerramos la última pregunta para Yuro, del señor Julio Rojas Montero. ¿Cuáles son los programas de IA más potentes y fáciles de usar? Hay muchos, ¿ya? A ver, yo primero que lo que voy a decir es que hay que utilizar los que están en la nube. Yo coincido ahí con Javier que el primer punto es la adopción de la nube, ¿sí? Es casi inviable, digámoslo así, o impráctico, porque no es inviable, pero es impráctico pretender hacerlo en on-premises, ¿sí? Entonces, lo primero es la adopción de la nube. Una vez que yo adopto la nube, voy a ver que en la nube hay una serie de capacidades con inteligencia artificial, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para el caso que he hablado, por ejemplo, de los indicios de anticorrupción, podrías utilizar, por ejemplo, AWS Textract, ¿sí? Que es una capacidad, un servicio de la nube. En la nube hablamos de servicios y que te permite identificar texto de forma semántica en los documentos, ¿cierto? Y podría identificar texto relevante que después pueda ser sujeto de interpretación. Para esa parte de la interpretación puedo usar AWS Comprehend, ¿sí? Que también es un servicio de la nube para hacer identificaciones semánticas de información e interpretación de las mismas para poder posteriormente darle un tratamiento, entre otras cosas. Luego, pues, la principal y la que, digamos que está más del lado del consumidor, ¿sí? Que la que más ven todos es AWS Bedrock, ¿no? AWS Bedrock es un servicio de la nube que me permite acceder a los principales modelos de inteligencia artificial generativa, modelos fundacionales. Es como una especie de hub que yo utilizo para poder acceder a los modelos. Por ejemplo, si quiero acceder a un modelo de Facebook, ¿sí? ¿Cómo hago? A través de Bedrock puedo acceder al modelo Llama 2, ¿correcto? Entonces, quiero acceder a cualquier otro modelo, a Claude, ¿cierto? A Claude 3.5, que es el rankeado número 1 de modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? También a través de Bedrock, ¿correcto? Entonces te ofrece una facilidad para que tú puedas implementar sus proyectos de forma mucho más sencilla, ¿no? Y también hay servicios, ¿sí? Ahí les compartí también en el chat, que tienen que ver con la seguridad y la privacidad, ¿no? Por ejemplo, AWS Guardrails para inteligencia artificial generativa, y les dejé el enlace, que tiene herramientas que ya aterrizan lineamientos que tienen trazabilidad con los principios de OCDE para inteligencia artificial generativa, ¿sí? Entonces, ya están listos, ¿cierto? Ready to use, ¿sí? Por ejemplo, identificación de palabras que pueden ser harmful, ¿cierto? Es decir, que son hirientes, ¿correcto? Los filtra. Entonces, ¿cómo filtrarle a la IA que no diga cosas que puedan ser interpretadas y que puedan infringir estas normas de ética y ciudadanía, ¿no? Entonces, ya hay herramientas para eso también en la nube. Por eso digo que la adopción de la nube es súper importante, porque imagínense reconstruir la rueda, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos todas esas piezas de Lego, he mencionado solo algunas, pero convengamos en que hay, para cada propósito específico, hay servicios de la nube que soportan distintas necesidades. Ujú. Gracias, gracias, Yuro. Adelante, César. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer a todos los participantes. Tenemos participantes de Iquitos, de Arequipa, de Estados Unidos, de Piura. La verdad que muy contentos, por supuesto, de varios equipos de Lima. Muy contentos con su participación. Agradecemos a Yuro, ¿no? Que navegando con criterio por las aguas de la inteligencia artificial nos ha ayudado por varios puntos, ¿no? Ha desmitificado algunos mitos que nosotros teníamos. Me quedo con que la inteligencia artificial no me va a reemplazar, yo creo que es un tema muy importante. Después, Algunos, en la navegación nos ha dicho por dónde empezar a navegar, ¿no? Problemas, diseño, solución, y ha dicho algo que es súper interesante, ¿no? Hay que enamorarse del problema y no de la solución. Yo creo que eso lo tenemos súper claro, ¿no? Ahora, también nos ha comentado cómo llegar a buen puerto, ¿no? Why, how, what, who, y ha hablado de la cadena del valor, nos ha dado algunas guías de navegación. Muchas gracias, Yuro, por eso. Cecilia, la verdad que es súper interesante los 5 principios que nos has comentado, que los vamos a tener en cuenta y seguramente creo que nos has compartido también algunos enlaces que seguramente los vamos a revisar.
Y Javier, muchas gracias. Excelentes los números, ¿no? Esos números hablan por sí solos, la tendencia, los porcentajes. Nos has comentado los principales desafíos para implementar la inteligencia artificial, habilidades necesarias, entre otras cosas. Así que muchísimas gracias a todos por su participación, por su compromiso, un agradecimiento a Filiberto y Armando que hacen posible esta conferencia, y por supuesto a nuestro presidente del patronato, a Roque Benavides, que siempre nos acompaña constante en estos eventos y le da un toque especial. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en el mes de agosto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Excelente. Gracias, buenas noches. Felicitaciones. Hasta luego. Abrazo. Bye bye. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.